La nave cayó como un fósil vivo contra la atmósfera de Kestrel 9, su blindaje chorreando estrellas y fuego. El exterior, un mosaico de placas retorcidas y paneles arrancados, parecía un esqueleto que aún soñaba con volar. La cámara del observador cruzó metal para mostrar la cápsula central, donde un cuerpo alto y pálido se recostaba sobre un lecho de hilos lumínicos, las inscripciones de su casta brillando como cicatrices. Ella era alta, alta en significado tanto como en altura, envuelta en joyas de sangre helada que contaban genealogías. La tripulación humana la llamaba la Alta por costumbre y por miedo. Ella había sido encontrada en la línea de fuego entre dos mundos, una reliquia noble que pertenecía a una jerarquía que no comprendían. Pequeña respiración. Miedo ancho. El comandante Mara cerró los ojos dentro de su casco por un instante que duró siglos de memoria. Había tocado muchas superficies que juraban ser inquebrantables, había sentido manos caer en su vida como llamadas a la acción. La decisión era simple: recuperar, curar, volver. Su mano salió de la escotilla y se extendió hacia la Alta como hacia una herida vieja. Tocó. No fue ciencia ni exploración lo que motivó ese contacto. Fue algo aprendido en la mañana en que un piano se rompió en su casa, en la voz de su hermano que dijo: si no ayudas, entonces ¿quién? El toque fue un juramento más que un gesto. Y en la ética de los suyos, la promesa era la moneda más dura. Los humanos no rezan. Actúan. El universo contuvo el aliento. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La Alta despertó con un grito que no pertenecía a la garganta humana. Era un sonido ancestral, modular, con ritmos que podían ordenar campos gravitacionales. Sus ojos, múltiples y pigmentados en tonos de noche polar, se abrieron hacia una escena que su casta llamaría usurpación. Ella sintió sobre su piel el calor del metal humano, la humedad de un vendaje improvisado, y sobre todo, el toque. Una violación de códigos que para su especie conllevaba no solo ofensas sino un borrón de sangre en las genealogías. En su cultura, las manos que curan deben ser rituales, no empáticas. Aquella mano humana no había realizado la liturgia. Había tocado como quien toma una decisión urgente y brutal. Dolor en la costilla de un linaje. La nave humana, el Arca Valiente, no era una nave de guerra sino un navío de transporte y reparación, rápida y obstinada. Mara dirigía a su tripulación, todas mujeres curtidas, ojos con líneas de batalla, dedos con la memoria de cordajes que habían salvado vidas en órbitas que trepidaban. Eran humanitas de un tipo que hablaba en actos, cargaban banderas chamuscadas como reliquias, llevaban un viejo piano desmontado para el consuelo en los viajes largos, y en sus voces flotaba un eco de la tierra. Imágenes de un océano que nadie podía olvidar. La misión original no buscaba alterar mandatos culturales, buscaba recuperar y aprender. Pero la política es un cuerpo que se mueve con memoria. Los recuerdos son mapas que duelen. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El universo contuvo el aliento. Cada cultura que encontraron era una arquitectura de heridas. La Alta, al recuperar conciencia, reconoció a la comandante por la insignia en su hombro, una rama quebrada de la antigua coalición terrena. El símbolo activó un torrente de reacciones entre las estructuras del imperio local y las facciones que explotaban la inestabilidad. Un emisario imperial llegó en holograma para exigir el retorno inmediato y la reparación ritual que solo la propia casta podía realizar. Mara respondió con un inventario de urgencia y una negativa contenida. Había vidas humanas en Kestrel 9, había colonos, había niños que aprendían a pronunciar palabras de una madre difunta. No podían ceder. Resistencia. Los humanos no rezan. Actúan. El universo contuvo el aliento. La tensión se nailonó como cable de anclaje. La Alta, lejos de someterse, se levantó con la cólera de quien ha sido deshonrada ante los suyos. Su furia no se expresó en un berrinche sino en política, llamadas a los suyos, remociones de protectores humanos, órdenes para que los aliados humanos fueran expulsados de enclaves comerciales.
Las estaciones de recursos en la costa exterior fueron cerradas. El imperio observaba con interés, una diva herida que abría rivalidades internas era una herramienta que podía usarse para justificar intervenciones mayores. Mara detectó las sombras y decidió no solo sostener su posición, sino ganar tiempo hasta que una armada improvisada pudiera proteger la colonia. Determinación fría. La tripulación de Mara no era inmune al peso. Vieron a un joven técnico, Lina, mirar un viejo registro en el que sonaba una canción de piano que su abuela tocaba en los años de la Tierra. Fue una memoria que la paró en seco, casi lloró. Recordaron banderas quemadas de su mundo de origen, proyectadas en la pared por un sensor. La nostalgia se volvió un combustible. Había razones pequeñas y hondas por las cuales no abandonarían, una promesa que había cruzado galaxias, fotos de niños en bolsillos, la voz de alguien que decía, no te vayas por mí. Cada recuerdo encendía la voluntad. El sacrificio se volvió posible. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los humanos no rezan. Actúan. No todo se resolvió en palabras. El imperio envió una patrulla ligera que emboscó a un convoy de suministros humanos. Las explosiones iluminaron la noche de Kestrel 9 como fuegos fatuos. La tripulación humana perdió una nave de apoyo. En la oscuridad, la Alta observó cómo la destrucción tocaba a la gente de la que ella había intentado distanciarse. Las imágenes de colonos huyendo, niños con ojos grandes como lunas, anidaron en un lugar que su casta llamaba peligroso, simpatía. ¿Qué era esa sensación que no tenía un nombre en sus arcanos? ¿Podría la indignación transformarse en reconocimiento? El choque no fue inmediato. Fue como que una grieta en una coraza se hiciera un surco, dejando filtrar luz. Crecimiento doloroso. El universo contuvo el aliento. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Mara ordenó una maniobra arriesgada, una formación de minas electromagnéticas sería detonada para cegar a las patrullas imperiales lo suficiente como para evacuar a colonos. La operación tuvo éxito, pero el costo fue alto. La fragata de mando, la hermana de Mara en armas, el capitán Inés, perdió su vida atrapada en la explosión. La tripulación lloró en privado, sin fanfarria. Dentro de la nave, la música de un viejo piano arrancó otra vez, tocada por manos que temblaban. El recuerdo del hermano de Mara resonó, la voz de la infancia diciéndole que la promesa pesaba más que el propio miedo. La pérdida tensó las costuras del coraje humano. Culpa. Memoria. Fuerza. Los humanos no rezan. Actúan. El universo contuvo el aliento. La Alta comenzó a usar su posición para efectuar acciones que parecían rendición a la venganza, exilios, bloqueos comerciales, interrupciones de rutas de provisión. Los líderes humanos, por su parte, comenzaron a sospechar que una fuerza mayor manipulaba la situación. En la presión, se reveló un antiguo ritual de la Alta que podría purificar la ofensa, una exposición pública de la ofensa ante sus dioses de carne y memoria, seguida de la reescritura de los hilos genéticos con marcas de reparación. Pero para ello debía existir consentimiento público. A cambio, la cultura de la Alta pedía garantías que los humanos no estaban dispuestos a ceder. Mara vio la posibilidad de convertir aquel rito en algo distinto, una oportunidad para que ambos lados aprendieran. Pero el imperio no tenía paciencia. Tensión que corta. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los humanos no rezan. Actúan. El imperio, viendo la inestabilidad, lanzó una ofensiva calculada para asegurar recursos. Estaciones cayeron. El combate pintó la noche con láseres y fuego. En un momento crítico, la Alta llamó a la purga formal, una demostración de poder que sería un precedente para cualquiera que se atreviera a tocar a un alto. Cientos de sus tropas se prepararon para aniquilar los enclaves humanos, y la orden de exterminio se pronunció en valvas de vidrio. Mara supo que la diplomacia había fallado. Hubo un segundo en que la noche pareció detener su respiración, la Alta alzó la mano en un gesto que fue a la vez decreto y dolor.
Ella estaba furiosa por el toque, indignada por la presunción de los humanos, pero también, en algún lugar bajo la ira, había visto a unos niños protegiendo una flor terrestre. Rabia infinita. Mara tomó una decisión que rediseñaría la historia. Ordenó a su nave principal avanzar para crear un corredor táctico hacia la colonia. El Arca Valiente se convertiría en apisonadora y escudo. El plan requería que la tripulación más cercana se colocara a propósito en la línea de fuego mientras naves de apoyo rompían el cerco. Fue una operación que olía a pérdida segura. Fue, también, una promesa en forma de fuego: no huirían. La Alta lanzó su fuerza contra ellos como la marea de un océano que ha decidido barrer una costa. En la danza de explosiones, metales doblándose y voces que se callaban, la mano de la Alta envió ondas de energía que borraron sensores y rompieron comunicaciones. Dolor que se vuelve furia. El universo contuvo el aliento. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El sacrificio ocurrió en primera persona y en masa. El Arca Valiente enrolló su casco para cubrir una columna civil. El piano, ese viejo estuche con teclas, fue llevado al puente. Mara prometió que si sobrevivían, jugaría esa melodía para los hijos que quedaran. Hubo pérdidas, compañeras que eran como hermanas se quedaron atrás, sus caras iluminadas por alarmas moradas mientras se despedían sin palabras. En el vértice de la batalla, la Alta se encontró frente a la comandante, ambas heridas y fatiga en los ojos. La mano humana que una vez había tocado a la Alta ahora sujetaba un emblema humano chamuscado. Allí, en el frío metal, la Alta escuchó otra cosa: la firmeza. No era súplica ni amenazas. Era la convocatoria de una especie que no se resigna. Orgullo contra orgullo. Los humanos no rezan. Actúan. El universo contuvo el aliento. En un instante final de claridad, la Alta usó su poder no para destruir, sino para testear la resolución humana. Envió una descarga que podría haber aniquilado a la tripulación, esperaba que cayeran de rodillas, que se sometieran. En cambio, Mara respondió con un gesto que nadie esperaba: dejó a la vista una grabación, la voz de su hermano, la canción del piano, la imagen de una bandera quemada que volvía a ondear en memoria. Fue un acto íntimo que atravesó la defensa de la Alta, una historia pequeña que no podía ser ignorada. Allí, ante la furia, la Alta sintió algo parecido al remordimiento. Su ira se convirtió en reconocimiento. La batalla, por un momento, titubeó. Silencio que pesa. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los humanos no rezan. Actúan. La violencia cesó no por un tratado impuesto por la fuerza, sino por la voluntad de ambas partes de fijar un nuevo gesto. La Alta, por primera vez en generaciones, accedió a un acto público donde el toque sería convertido en promesa, un ritual compartido que no borraría las ofensas, pero que crearía una nueva marca de respeto mutuo. La ceremonia se realizó bajo la luz de una nebulosa que tiñó la noche de tonos carmesí y azul. Mara estuvo allí, su mano entera pero manchada de hollín, la canción del piano como fondo, una nota sostenida que hablaba de casas y mares lejanos. La Alta tocó a su vez no con condón ritual sino con decisión. Renovación frágil. Los que quedaron reconstruyeron lo que podían. El Arca Valiente quedó marcada en la historia, sus cicatrices sirvieron como monumento. Los colonos aprendieron traducciones de los himnos de la Alta aprendió a escuchar canciones humanas que no eran ciencia sino memoria. Hubo dolor que nunca desapareció, las caras de las compañeras perdidas aparecían en los ojos de los que volvían a mirar el cielo. La nostalgia estaba presente como una bruma que no se disipaba, pero no fue consentida como derrota. Se convirtió en lección. Los niños del asentamiento tocaron el piano en noches de despeje, y las notas fluyeron como juramentos nuevos. Esperanza naciente. El universo contuvo el aliento. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En la conclusión, la Alta no se había convertido en humana, ni los humanos en altares. Había, sin embargo, un pasaje compartido,
una comprensión de que el tacto no era solamente una ofensa, que tocar podía ser un acto de curación y de promesa. La Alta, humillada por su propia furia, entregó una pieza de su genealogía a la tripulación de Mara, una hebra lumínica que llevaba memoria de su linaje. Mara la guardó en el arca, junto a las partituras viejas, y la nave la trató como reliquia. Era un acuerdo incómodo y poderoso, el reconocimiento de la dignidad y el precio que conlleva. Orgullo transformado. Los humanos no rezan. Actúan. El universo contuvo el aliento. El piano sonó en la plaza central de la colonia, una melodía rota que se ensayó hasta la madrugada. La Alta observó desde el borde, sus dedos tocando una superficie que no era suya. La ceremonia no borró la culpa ni la sangre, pero creó una historia para las generaciones que vendrían. Historias que dirían que hubo una noche en la que una Alta nacida de privilegio se enfadó por un gesto, y luego aprendió que detrás del toque había un pueblo que no se rindió ante la oscuridad. La promesa humana, esa voz que en la infancia de la comandante había hecho de un piano una biblioteca de juramentos, ahora resonaba en plazas y en cápsulas, una red nueva que unía, frágil y resistente. Legado. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los humanos no rezan. Actúan. Final, la cámara se aleja de la colonia, pasa por restos de combate, por flores que crecen en grietas de metal, por voces que tararean antiguas canciones terrestres. En la distancia, el imperio reconsidera sus pasos, en su centro, nuevas reglas sobre interacción cultural se discuten con choques de egos y retóricas. Pero en un rincón del cosmos, la vida ha cambiado, la Alta ha perdido solo la tranquilidad del orgullo intacto, y la humanidad ha ganado algo más difícil que la victoria, la lección de que proteger un mundo es, antes que nada, proteger la promesa de quienes lo habitan. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie. Última línea exacta pedida. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.